3 meses en la escuela del Espíritu. 8ª semana, 5º día. Lea Hechos capítulo 17, versículo 22 al 32. Y dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin adorarle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Veamos. En respuesta a la curiosidad de los filósofos, Pablo les dirige el discurso que estudiamos. Es un discurso respetuoso que hace uso de lo que los filósofos han dicho. En él se encuentran varias citas de los antiguos maestros griegos, lo cual haría que sus oyentes supieran que Pablo conocía la cultura y hasta la respetaba. Entonces Pablo presenta al Dios que él predica, refiriéndose a las obras de la creación, versículo 24 al 29. Hasta este punto, quienes le escuchaban pudieron seguirle y aceptar lo que decía sin mayores dificultades, pues había también entre los filósofos antiguos la idea de un ser supremo, fuente de todo cuanto existe. Al llegar al versículo 30, el tono del discurso cambia. Ya no se trata de verdades eternas o de hechos que todos pueden corroborar mirando a la creación, sino de que Dios ha hecho y está haciendo. Esto incluye el haber fijado un tiempo para el arrepentimiento y sobre todo el haber enviado a Jesucristo. Es en este punto que la mayoría de quienes le escuchaban pierden interés. Unos se burlan y otros se excusan diciéndose que deje el resto para otro día. El discurso que empezó tan bien parece que acaba mal. A pesar de ello, algunos creyeron. El autor nos da los nombres de dos creyentes, lo cual es indicio de que llegaron a ser líderes de la iglesia. Pero con todo eso, el hecho es que Pablo no tuvo gran éxito en Atenas. Juzguemos. El apóstol Pablo pudo haber terminado su discurso después de haber hablado sobre el Dios no conocido y sobre la creación. De haberlo hecho, posiblemente todo o casi todos los presentes hubieran alabado sus conocimientos y su elocuencia. Al principio del discurso, Pablo había captado la buena voluntad de su audiencia, haciendo referencia a su cultura y sus tradiciones. Por otro lado, al hablar acerca del juicio de Jesús y de la resurrección, parece que lo echa todo a perder. ¿Será cierto esto?
Pablo tenía varias alternativas, una de las cuales era continuar su discurso como lo había comenzado, diciendo cosas que su audiencia estaba pronta a aceptar. De esa manera pudo haber salido del Areópago rodeado de admiradores y quizás hasta de seguidores. Pero si Pablo hubiera tomado esa alternativa, no hubiera sido fiel al mensaje que le había sido encomendado. Otra alternativa era decirles a los atenienses que su cultura y sus tradiciones no valían para nada, que tenían que abandonar todo eso para ser cristianos. Sin embargo, Pablo escogió otro camino. Les dijo a los atenienses que él traía el mensaje de Jesucristo, de lo que Dios había hecho en una persona y un momento determinado, y de lo que Dios requería de quienes ahora escuchaban a Pablo. En otras palabras, Pablo a la vez afirmó lo que los atenienses conocían por sí mismos y les declaró que les era necesario aceptar a Jesucristo y su mensaje. Nosotros nos vemos frecuentemente en circunstancias parecidas entre dos alternativas extremas. Por una parte, hay quien piensa que predicar a Jesucristo crucificado significa rechazar todo lo que las Escrituras en derredor nuestro nos enseñan. En el Areópago, Pablo dio muestras de conocer y respetar la cultura de los atenienses. Predicar a Jesucristo crucificado no quiere decir despreciar todo lo que quienes nos escuchan saben de antemano. Vivimos en una época en que hay mucha religiosidad general. La mayoría de las personas con quienes nos encontramos creen en algo. La mayoría dicen que creen en Dios, pero cada cual quiere creer en el Dios que le parece y servirle a su manera y según su conveniencia. Tales personas están dispuestas a respetar a los cristianos y creen que la iglesia es una buena institución. A cambio, a veces esas mismas personas esperan que no prediquemos sino esa religiosidad general que ellas aceptan y que no reta su fe ni su estilo de vida. Si nos limitamos a hablar de principios morales o de necesidad de creer en Dios y de servir a los demás, esas personas estarán contentas y hasta en algunos casos nos apoyarán. Pero si les decimos que lo que predicamos es a Dios hecho carne en Jesucristo y que lo que les invitamos a hacer no es sencillamente apoyar a la iglesia, sino creer en Jesucristo y servirle, entonces es posible que se aparten de nosotros como se apartaron quienes escuchaban a Pablo en el Areópago. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud en medio de tales circunstancias? ¿Cómo demostramos esa actitud? Actuemos, oremos. Enséñame, Señor, a respetar a quienes me escuchan, a ver el valor de lo que ya saben y entienden. Enséñame también a hablarles con valentía sobre lo nuevo que tú haces y lo nuevo que tú nos ofreces en Jesucristo. En su nombre te lo pido. Amén. Medite sobre esa oración y anote sus reflexiones.